principal. Calculamos que es el señor de esta parte del valle, pues existe un centro ceremonial más grande, aún que es Pampa Grande, que se encuentra a escasos 20 kilómetros de Zipán, y compartieron ambas funciones. O sea, podemos pensar que existe un sistema mucho más complejo que un reinado o un señorío. Probablemente había un sistema dual o cuatripartito, donde había seguro más de una autoridad política vinculada a este sistema que vamos a ver muy bien, de cuatripartición, de dualidad, un sistema que no solamente servía para explicar las leyes del cosmos, sino para ejercer la política y todas las formas de gobierno, como bien lo ha presentado la ilustre María Rostros en su libro Estructuras Andinas de Poder. Vamos a ver ahora, pues, a través de imágenes, lo que representa el descubrimiento y el significado de algunos objetos arqueológicos a través del estudio comparativo. En algunos momentos yo voy a hacer algunas comparaciones, entonces no todas las piezas pertenecen a Zipán. Yo voy a explicar cuáles son. Esta, por ejemplo, es una pieza procedente de Loma Negra, que está en un museo de Nueva York y que todo el mundo, los primeros investigadores asociaban pues este magnífico estilo con una metalurgia muy desarrollada a la cultura mochi, que se sabía comprendida entre los siglos I a V, que representa el periodo clásico donde se desarrollan todas las tecnologías de riego, lo cual permite pues un desarrollo de excedentes productivos muy amplio y lógicamente el desarrollo extraordinario de la arquitectura monumental como no se había logrado antes. Los edificios alcanzan grandes alturas y todo este desarrollo pues además con todo el desarrollo de la metalurgia, la orfebrería, ellos logran hacer el dorado de metales mucho antes que se invente en el viejo mundo, ¿no? Ellos descubren un sistema de dorado de metales que no está manejado por electricidad, o sea que no usa el proceso electrolítico, sino un proceso alterno, que los científicos se han roto la cabeza por descubrir cuál fue. La cultura mochica abarcó un territorio, como seguramente han visto en las ponencias anteriores, muy amplio, que abarca casi toda la costa norte y parte de lo que ahora llamamos costa central, desde Casma hasta Piura, ¿no? con centros muy grandes, templos muy grandes que están marcados en negro, básicamente en Zipán, en Sequetepeque, en Chicama y básicamente en el Valle de Moche, de donde tomó el nombre de cultura mochica, porque fue el lugar donde se definió y se diferenció por primera vez este estilo cultural. El territorio de la costa, como hemos visto anteriormente, es esta faja angosta, con unos valles transversales muy pequeños, ¿no? De corto recorrido, más o menos cada uno tiene unos 40 kilómetros desde el fondo del río hacia la parte baja. Entonces son una especie de oasis independientes donde se desarrolló un sistema político circunscrito. La hipótesis del antropólogo Carneiro es que existe en el Perú una serie de valles que tienen recursos circunscritos, por lo tanto las culturas tardan mucho en ejercer de alguna manera un control militar o expansivo violento. Generalmente las culturas se circunscriben al manejo de su cuenca y al control transversal, más bien, o sea, la relación que existe con las comunidades que están valle arriba, incluso hacia la sierra y selva. En este sentido, en este, digamos, dominio transversal, el Valle de Lambayeque ocupa una posición muy estratégica, pues la cordillera de los Andes, en la región de Lambayeque, tiene el paso más bajo en toda la cordillera andina, ¿no? El Abra de Torcuya es un paso que tiene 2.200 metros, que cruza de altura y que cruza la vertiente de la vertiente occidental al oriental, en la zona más baja de toda América. Esta, digamos, cualidad de la región de Lambayeque quizás determinó la abundancia de materiales suntuarios como oro, plumas y todos estos materiales que se hallaron en las tumbas de Zipán por este flujo que había, ¿no?, de interacción entre las dos vertientes. La organización política de la época entonces ha sido imaginada como una serie de ciudades-estado que manejan cada cuenca y dividen el valle en distintas partes. Hay
dos centros ceremoniales generalmente, en la parte media y parte alta, y cada uno de estos a su vez está dividido en dos templos, ¿no? Si ustedes ven Huacayuco, Zipán, siempre hay dos templos. Es probable entonces que hayan habido un sistema de gobierno, como bien lo dice, mencionaba yo en el libro Estructuras Andinas de Poder de Rostrovsky, una estructura muy compleja que se articula en mitades y a su vez en cuatro partes. Vemos pues que cada señor estaba muy ornamentado, cada ornamento a su vez, como lo mencionan las crónicas, indica un sistema de rango, de categorización muy puntual, muy dirigido, que no era seguro conocido por todos, ¿no? Además, existe una serie de escenas en la cerámica que explican pues un mundo mitológico muy variado, muy rico, lleno de figuras, entre las que destaca este personaje con colmillos, que es una reminiscencia de la cultura anterior, de la cultura Cupiznique o Chavín. Vamos a ver luego por qué y cómo se produce este renacimiento de la deidad luego de un proceso de tiempo. Ya la arqueóloga Anne-Marie Hockenheim, francesa, había hecho todo un estudio comparativo entre las imágenes de la cerámica y la iconografía pintada sobre la cerámica y los datos de la etnografía que podía dar Locoman Poma o todas las crónicas, y había encontrado que existía un calendario ritual en el cual coincidían pues, los mismos ritos que se figuraban en las crónicas, los combates rituales, las cacerías con las estaciones del año. Ella en su libro Iconografía no chica hace pues una descripción y hace toda una posible secuencia de lo que sería el calendario ritual anual de esta cultura. Entonces ella ubica la ceremonia de cacería, etcétera, ¿no? Entonces hay un doble discurso, hay un discurso místico, ¿no?, asociado a las deidades, y hay escenas que representan más bien la ceremonia, o sea, la vivificación, la representación del mito a través de los reyes o los representantes del poder. Ellos reproducen, como lo hacemos ahora en la misa, ¿no?, la última cena, ellos reproducen pues las escenas arquetípicas de la cacería, ¿no? La cacería de venados es un ritual primigenio, primario. Lo siguen practicando todavía las grandes familias en Europa, porque de esa manera ellos mantienen el linaje, ellos se consideran descendientes de estos reyes que han casado por generaciones, y de esa manera, igual que en el mundo moche, autentifican su poder y su descendencia, su autoridad política. Otra escena muy recurrente, que se veía mucho en el arte y obtuvo muchos, detuvo a los investigadores mucho tiempo, fueron las escenas del combate ritual, que forman parte de más de un ciclo mayor, ¿no? Hay escenas primero de la carrera con payares, luego de la ceremonia de combate, que es un combate pactado además, donde los prisioneros voluntariamente van a un campo, son atrapados en redes, son conducidos una vez que pierden los atuendos, o sea, los atuendos son obtenidos por el ganador, el prisionero es desnudado y llevado a un espacio previo, ¿no?, donde incluso hay vegetales, ellos están llevando yucas en las manos, o sea, hay una relación de agricultura y sacrificio. Es un ritual que tiene mucho que ver con la agricultura, no es una guerra declarada, es un combate ceremonial en el que chocan siempre dos personas, no es una pelotonera de gente o carne de cañón que avanza uno contra otro, es un combate ceremonial, es un combate como el chiraje, ¿no?, como estos encuentros que hay en la Sierra Central, de este enfrentamiento ritual entre dos bandos o entre dos personas. De esa manera, igual que en las Olimpiadas, se permite de alguna manera la cohesión y la formulación y la creación de héroes y de guerreros y de personajes notables que van adquiriendo poder y van escalando y van convirtiéndose en los rectores de la sociedad. El combate ritual entonces es una fórmula, no es una guerra. Es una fórmula en la que se aplica el sistema dual, o sea, en la iconografía persiste la idea del enfrentamiento entre dos dioses. Generalmente uno representa al mar y el otro a la tierra. Uno representa a los agricultores y el otro a los pescadores. Lo vemos, por ejemplo, en esta escena, donde hay un personaje que sostiene un cuchillo, que tiene un apéndice en forma de cabeza de zorro, y hay otro personaje que sostiene un anzuelo, que es el pescador, y en vez de zorro tiene un pez. Igual, ¿no? Hay
piezas de cerámica muy definidas, donde el agricultor tiene las semillas, el pescador tiene los peces, ¿no? Entonces hay esta idea de la dualidad, del combate como un principio que propicia este encuentro, este choque de dos grandes fuerzas, de representantes de las dos grandes fuerzas o instancias del cosmos, de las dos grandes parcialidades, el mar y la tierra. Una de las escenas más complejas del arte moche, de la cual se hablaba mucho antes de Zipán, era la escena de la presentación. Esta pieza de cerámica magníficamente pintada con una serie de detalles representa esta imagen, en las cuales se había pues denominado personaje A, B, C, D, ¿no? Por Cristo perdona. El personaje A era el personaje que recibía la copa de parte de B, que tienen, dense cuenta, los dos tienen la misma corona, pero a su vez esa copa venía de un personaje principal que es quien lo ofrece, con esa actitud de las manos cruzadas, esa actitud de ofrenda, ha entregado la copa a través de una sacerdotisa, que es la que se encontró en Caos y también de alguna manera en el grupo, a un personaje B, que es el personaje Búho, que le entrega finalmente al señor Solar. Se puede pensar entonces que hay una dicotomía, una dualidad entre estos dos personajes que tienen coronas de doble banda. Si se dan cuenta, la sacerdotisa y el señor de la luna, el señor del mar, tienen tocados duales, mientras que el señor y el sacerdote, solares y terrestres, tienen una corona semilunar. Entonces existe todo un esquema de bipartición, de cuatripartición, de dualidades, ¿no?, enfocado en este ritual principal. Ahora, dense cuenta que hay unas semillitas flotando por ahí, una partida en dos y una única, que representan también la dualidad. Y posiblemente esa semillita es la que va dentro de la copa, o sea, no está, se piensa que están tomando sangre de estos prisioneros, pero esa probable sangre, o ese líquido, básicamente contiene una sustancia, una planta que aún no ha sido descubierta por la ciencia, de la cual solamente se conoce la forma y el nombre dado por Rafael Larco, que denominó Uyuchu, el ají de la muerte, uniendo dos palabras que no tienen nada que ver con los moches, simplemente había que ponerle un nombre. Entonces así quedó para la ciencia. Además de este sacrificio, en el cual posiblemente se ingería la sangre, o sea, la sangre de los hombres retornaba al cuerpo del Dios hecho hombre, o sea, retornaba al origen, también había sacrificio a las montañas. Por lo menos eso es lo que muestra el arte. Y también la arqueología, ¿no? La Huaca de la Luna, ustedes han visto que se encontraron una serie de sacrificios, pero a diferencia de los sacrificios mayas, estos sacrificios no son sacrificios, digamos, masivos, ni tan continuos como los sacrificios mesoamericanos. Son sacrificios que se reprodujeron solamente una vez en todos los 500 años de la historia del monumento, o dos veces, como lo ha presentado Santiago Lucero. O sea, son, digamos, actuaciones que reproducen, quizás como en Filipinas, ¿no?, la gente que se clava en la cruz para festejar la Semana Santa, reproducen en algún momento, en una época de crisis, reproducen la escena, el contexto del mito, el mito original, el mito del sacrificio. Entonces el templo, así como la montaña, en la cima, digamos en la parte más alta, así como después en los sacrificios inca, en las montañas, recibe la sangre de la humanidad que se sacrifica para de alguna manera propiciar el ciclo de fecundidad de la tierra y de los templos. Entonces vemos como la montaña aparece además representada, ¿no?, esquematizada como una escalera o una ola, o sea, la tierra que recibe el agua, y ambos producen la vida, o sea, el agua sobre la tierra es el principio de la vida, eso es definitivo. La brisa del mar chocando contra los cerros bajos de la costa produce cactus de la nada, ¿no? O sea, esos cactus no hay nadie que los riegue. Hay caracoles en las cimas de las montañas, se producen espontáneamente, y uno ve en la cima de las montañas efectivamente cómo el agua produce la vida a partir de la nada, solamente del choque del agua, o sea, de esta ola con la tierra. Es el mismo simbolismo de los templos son una montaña miniaturizada. Entonces, una y otra vez en el arte mochica se reproduce esta imagen de sacrificio, montaña, ¿no?, cuerpos cayendo, etcétera, que es lo que de alguna manera condiciona el actuar humano. Nuestra actuación como cristianos
está fundamentada por el esquema de Cristo. Nosotros debemos aspirar a ser como Cristo, debemos tener esa entrega, nosotros debemos tener esa convicción. En nosotros debe estar la voluntad del sacrificio por el prójimo. Eso dice el cristianismo. No podemos pensar que los moche, como los mayas, sacrificaban cada 5 minutos, o cada año, o cada vez que había un eclipse. Nos hemos dado cuenta que es un sacrificio muy controlado. De alguna manera, la sola imagen crea también un compromiso que es muy parecido al cristiano. Todos somos un contenedor de sangre, o sea, somos el producto del agua y la tierra. Por lo tanto, en nuestro cuerpo está también la voluntad del sacrificio para reanimar, para de alguna manera entendernos como humanidad. Entonces, estas escenas tan cruentas, así como Cristo crucificado, que es una escena muy cruenta, nosotros no crucificamos a nadie, ¿no? Simplemente tenemos ese referente, o sea, eso es lo que nos crea el dogma, eso es lo que nos crea el compromiso. Quizás estas imágenes tienen ese mismo fin, simplemente crear el compromiso del sacrificio y de la voluntad y el sentido de ofrenda de cada persona. En los templos entonces se reproduce esta idea, ¿no? El templo es la montaña y sobre la montaña se realiza el sacrificio. Eso en la huaca del sol y la luna, en la huaca de Moche. En Zipán pasa algo distinto. En Zipán no hay un cerro, como en la huaca de la luna, que esté tan directamente relacionado al templo. Más bien el templo es ubicado en el centro del valle, en una parte intermedia donde fue posible hacer grandes canalizaciones. El río es lo que está pintado de azul y las líneas oscuras son los canales que crearon los moche a partir de Zipán. O sea, Zipán les permitió crear un intervalle, un sistema de río intervalle que permitió unir dos cuencas, la cuenca del río Saña con la cuenca del río Lambayeque. De esa manera se produjo una anexión muy grande y una extensión de tierra que no lo había logrado antes el proceso civilizatorio anterior. Los moches son el tercer periodo, estamos hablando de la era después de Cristo. Vamos a hablar de los dos últimos periodos, o sea, de dónde provino Moche al final de la compañía. Las huacas de Zipán son monumentos gigantescos, aunque Pampa Grande lo es más. El año 87, como les mencioné, hubo un saqueo muy violento y que produjo un descubrimiento extraordinario de una tumba muy superior a la del señor de Zipán, incluso con muchas piezas de oro, muchas de las cuales las compró un coleccionista limeño, Enrico Poli, ¿no? Él tiene un gran lote de esas piezas. Y eso concitó pues la atención de mucha gente que masivamente acudió a huaquear a esta pequeña plataforma que fue donde se obtuvieron las tumbas. Aún no se han excavado los grandes edificios, el saqueo se produjo aquí, exactamente acá, y luego la tumba del señor de Zipán se encontró aquí, ¿no? Entonces era el mausoleo que había sido profanado y que felizmente la policía cumplió con detener un pequeño lote y entregarlo al museo, donde mi padre era el director, y se produjo entonces la investigación, se llegó al sitio con la policía, se intervino cuando toda la población estaba sobre la huaca tratando de sacar hasta con coladores las chaquiras de oro que habían quedado descargadas por todos lados, y habían compañías de huaqueros que habían llegado con el propósito de hacer perforaciones de 10 metros en 4 días para encontrar otra tumba más, ¿no? Si no se hubiera intervenido, ni siquiera se conocería qué fue, de dónde vino, como muchos de los tesoros peruanos, que no se sabe ni siquiera de dónde procedían. Esta es la reconstrucción de cómo fue Zipán, y esta es la, digamos, secuencia del mausoleo funerario, o sea, solamente la plataforma pequeña donde se enterraron las tumbas a través de muchas generaciones. Podemos decir que se han encontrado 3 generaciones. La del viejo señor, que fue el primer rey, cuando el poder político y religioso aún estaban unidos. La tumba saqueada, que fue la gran tumba, que no solamente conocemos en parte por las piezas saqueadas, y la tumba del señor y el sacerdote, cuando el poder político y religioso se dividen, el poder político empieza a tomar mucho mayor peso y el poder religioso es desplazado para en el siguiente periodo, Lambayeque y Chimú, eliminar el poder religioso y el poder político instaurarse como un imperio. Esta es la tumba saqueada, el pozo de los profanadores, como una bota, muy profundo, estrecho, y finalmente el apuro, ¿no? Y todo este desmadre del huaqueo
había dejado algunos rincones de la tumba sin profanar, y fue ahí donde se encontró este magnífico cetro, vaciado de cobre, muy pesado, que representa un palacio magníficamente decorado, que es muy probable que existió y tuvo esta forma. Pues se han encontrado las cabezas que decoraban el palacio, miren arriba, ¿no? Las cabezas y las porras que aparecen en el palacio se encontraron en cerámica depositada entre los relieves. Podemos decir entonces que el palacio existió y que probablemente coronaba uno de los templos. La imagen al centro del palacio es esta: hay un creciente de la luna y hay una especie de dragón que ataca a un prisionero que está convaleciente, que está sobre la luna. Probablemente esa interpretación que ellos hacen de la mancha lunar. Ellos ven en la luna una mancha que muchas veces una cultura ven como un conejo, como una bruja, ¿no? Cada cultura le da una interpretación. Ellos ven en la luna el principio de la vida y la muerte. Interpretan esto como este dragón, ¿no? Es un ser mitológico, probablemente el animal que sube al cielo y roba el fuego. Pero también este dragón aparea a una mujer, o sea, el dragón es la muerte y la vida al mismo tiempo. Es este animal un poco raro, ¿no? Que tiene las características de muchos. Bueno, eso era la tumba saqueada. Finalmente, el año 83, el año 87, se produjo pues ya meses después de haber limpiado la tumba saqueada el descubrimiento de la cámara funeraria del señor Besicán. En el centro de la plataforma se empezó a encontrar una cavidad vacía, ¿no? Una cavidad que era el depósito de la tumba. Dentro de esa cavidad de 5 por 5 metros se encontró la huella del ataúd, ¿no? Que sería con los acompañantes a los costados, y finalmente dentro del ataúd el cuerpo del señor con todo el ajuar, era un envoltorio, la tela había desintegrado, pero habían pues cientos de piezas y miles de cuentas de Shakira. Todas ellas formaban pectorales, magníficas prendas hechas con placas de metal cosidas a la tela, ¿no? y cantidad de estandartes, coronas, que vamos a ver en detalle a medida que progrese la exposición. Estas son las orejeras, por ejemplo, ¿no? Un grupo de 3 pares de orejeras, unas obras maravillosas de la orfebrería, muy finamente trabajadas. Cada pieza es hueca, o sea, es laminada, está hecha por láminas, no es vaciada como la orfebrería colombiana. Esta orfebrería es laminada, es mucho más trabajosa. Se emplea menos oro, justamente porque es algo que va suspendido, ¿no? En el óvulo, o sea que si es algo pesado no podría ni siquiera cargar. Es una pieza finísima con incrustaciones de turquesa. La turquesa vino en forma de cuentas, ellos taparon las cuentas, taparon los huequitos y las hicieron enlaces, enchazos. Todas las piezas se mueven, la porra se pone en la mano, el collar se abrocha, y todo eso en milímetros, ¿no? Para lograr esto. Entonces todas las sonajeras se mueven, el collar, la porra sale, el escudo se abrocha, ¿no? Es un ingenio increíble. Si se le pide a alguien que haga una réplica, le va a dejar las huellas de los golpes del martillado, ¿no? O sea, cuando se manda a hacer una réplica, la réplica es fatal. El original es magnífico, pero es hecho máquina, ¿no? ¿Cómo lo han podido hacer? No han borrado todo, es un grado de perfección único, ¿no? Estas son el siguiente par de aves, magnífico también, con el distinto color de turquesa, celeste, azul, que aparece también pues en esta escena, ¿no? Entonces poco a poco, a medida que se iban encontrando las piezas, se hacía una comparación y se entendía que todo esto tenía una función dentro de un ritual específico. Por ejemplo, es el lanzamiento, la entrega de estólica, o sea, la entrega del aparato que permite lanzar los dardos, y a su vez el lanzamiento de flores de agua al cielo, ¿no? Elevan el agua a través de la ceremonia. Estos son las magníficas orejeras de venado, extraordinarias también, que representan pues justamente el ritual de la cacería, o sea, el señor de Sipán era un organizador y un partícipe de la caza ceremonial. Estas son sus narigueras. Siempre la dualidad, ¿no? Hay una dualidad en este sentido, es un duplicado porque los dos son de oro, pero hay una dualidad de oro y plata en las narigueras menores. ¿Para qué sirve una nariguera? Se elimina de esa manera la expresión y la personalidad del individuo, además de que se tabula. Esta persona no puede utilizar el habla, él
no necesita comunicarse, porque comunicarse con palabras quizás es profano para ellos. Él está en otro nivel de comunicación. Él quizás usa otra fórmula o está prohibido hablar simplemente porque es una persona sagrada y su voluntad se interpreta, no se escucha. Existe pues una serie también de objetos que fueron hechos solamente para el ritual funerario, que cubrieron ojos, nariz, dientes y mentón. En la nariz existe esta figura que representa al Dios como un pez y unas aves. El hombre entre los dos mundos, entre las aves y los peces. La humanidad en el centro de esta dualidad. La tumba seguía ofreciendo más objetos como este collar de maní, también perfectamente dividido en oro y plata. El maní tiene un ciclo muy interesante, ¿no? El maní produce una flor en la tierra y esa flor se agacha, se fecunda y luego la flor excava en la tierra y se oculta y madura bajo tierra. O sea, el maní no es una raíz, el maní es una flor que sabe enterrarse mecánicamente y madurar bajo tierra, es extraño. Entonces, de alguna manera tiene que ver algo con el ritual funerario, ¿no? Y con el paso de la superficie a la tierra o de la noche al día. Existe también esta dualidad, ¿no? Plano frente a volumen, una serie de numerologías que posiblemente tienen mucho que ver con los ciclos calendáricos. Habían cientos de cuentas que formaban pectorales sumamente elaborados, ¿no? Que tuvieron que recogerse con mucho cuidado, impregnando papetas de algodón con resina acrílica para fijar justamente el grupo de cuentas necesario y retirándolo, utilizando pues pinzas para sacarlo completo y así poder recuperar la extraordinaria forma de cada uno. Hay muchos, posiblemente una docena, algunos no se han podido armar todavía, y cada uno, cada color, cada imagen, seguramente formaba parte de este ciclo ceremonial que iba en el transcurso del año, ¿no? Probablemente cada mes estaba representado por un color. Muchísimos, cientos de cosas. Había también brazaletes con unas cuentas tan pequeñas que es asombroso cómo las pudieron producir, ¿no? O sea, hay cuentas de Tulancingo muy quebradizas, cómo han podido hacer una piecita así, y no una, sino cientos. Vemos cómo se usaron los cuchillos, que también tienen un principio dual, oro y plata, turquesa, el cuarzo, los broches. Y poco a poco ya se fueron retirando todas las piezas sobre el cuerpo y se pudo ver un poco más la osamenta, a pesar de que abajo se apreciaban las piezas más grandes, ¿no? Se encontraron también pues los dos cetros, un cetro de oro y un cetro de plata, ambos en la mano derecha. Representan una escena de combate, de sacrificio del prisionero en este caso y de contemplación del prisionero en este otro. Entonces, el tema de la guerra ritual en la época del señor Ctesifán estaba muy bien instituido. El señor Ctesifán era un guerrero, un señor guerrero, un señor de la guerra, que probablemente participaba, ejecutaba o dirigía el ritual de combate. Retiramos los amentas y encontraron la corona de oro enorme, una pluma delgadísima del grosor de un papel que se mueve con el viento, que se podría hasta quebrar con el viento si no fuera porque se usa con una serie de plumeros que la respaldan y crean un tocado mayor, además de una corona suplementaria que crea también este principio de dualidad, que puede ser opuesto de plata y oro, o también puede ser de grande y pequeño, ¿no? Para complementar el tema del sentido de la dualidad. Esta es una tercera corona que crea esta oposición, o sea, la corona semilunar frente a la corona de dos bancos. O sea, el señor Ctesifán tiene las dos funciones, es el señor del mar, es el señor de la tierra, es el solar, es el lunar al mismo tiempo. Quizás en ceremonia distinta, ¿no? Pero le corresponden los dos roles. Esta corona es magnífica porque representa dos manos enormes. Dense cuenta qué tan grande está y sobredimensionado además el pulgar. El pulgar es lo que le da la función a la mano. Incluso hay esta tesis de Friedrich Engels que dice que la mano desarrolla el encéfalo en la evolución del mono al hombre, ¿no? Fue la mano la que permitió la serie de funciones que obligan
en la evolución a desarrollar áreas del cerebro y masa encefálica para poder aplicarlo. No es la inteligencia, es la mano, es la física, es la necesidad de acumular funciones la que desarrolla, ¿no? La mano desarrolla el hombre, eso dice. Bueno, parece que los moches, también en otros, entendían muy claramente esta idea. El hombre es básicamente esto. Gracias a esto se hace todo. El hombre es el equilibrio sobre la tierra. Imagínense esta figura del Señor saliendo sobre el templo, y luego, seguramente cuando vayan a Lambayeque, en las tumbas de Sicán, que es la cultura siguiente, van a ver enormes guantes de oro, como los que hay en el Museo de Oro del Perú, ¿no? Guantes que son usados para lo mismo. El personaje los usa, son manos sobredimensionadas, y aparece sobre el templo mostrando las manos, el gran transformador, el gran equilibrador del mundo, de la humanidad. ¿Qué pasaría si en 1532 aparece una imagen de un personaje con las manos clavadas sobre una madera? Eso fue un golpe iconográfico muy fuerte. O sea, estas culturas que estuvieron acostumbradas al vitalismo y a la idea de la transformación y del hombre, del rol del hombre, de sus manos en el mundo, entendieron el mensaje de una manera errónea e inmediata. Cuando llegó la conquista, el golpe iconográfico, gracias a esta filosofía vitalista, fue devastador. Quizás más que los cañones, más que la pólvora, la estrategia, o llámese como se llame, fue el choque iconográfico, el choque de los íconos, lo que determinó la conquista. Aparecieron figuras maravillosas, ¿no? Enormes protectores coxales, una especie de ola con dos sonajeras a los lados, que representan esta deidad. Se dan cuenta, es un hombre como una especie de hombre en el centro, ¿no? Son estas bandas las que le dan el sentido de centralidad. Ahora, estas bandas son como unas patitas, como unas uñitas. Más adelante vamos a ver realmente qué es. Quédense con la incógnita, pero dense cuenta que es la imagen de la deidad principal, porque se usa al centro. Esa imagen es de oro y en todas las tumbas solamente de señores existe, en la tumba de los sacerdotes no se encuentra, y representa, es de oro y se usa en el centro, o sea, se usa en la cintura. O sea, esta imagen en el cuerpo como universo representa al hombre y representa el centro de todo el conjunto, ¿no? Probablemente la corona representa el cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la deidad está ubicada en el centro. Bueno, así ordenando las piezas, se empezó a comparar y a comprobar que el señor Lucifán efectivamente desarrolló una serie de ceremonias que ya aparecían en el arte hace mucho tiempo, y se pudo identificar claramente que él dirigía pues todas estas ceremonias de combate, de sacrificio, etcétera, y que lógicamente él era el personaje A, ¿no? Él era el personaje que recibía la copa, era el señor solar, el que estaba en el centro del asunto, del ritual. Se encontraron también una serie de estandartes que representan un personaje en actitud de trance. Una actitud se llama de vuelo chamánico, es algo que aparece mucho en la orfebrería colombiana y en toda la iconografía andina, esta idea del trance, de la visión, ¿no?, aumentada. Saben pues que todas las culturas americanas y sobre todo las andinas usan un catalizador, usan una sustancia que les permite ver más allá, que les revela la cosmovisión, les revela la divinidad. En la cultura chavín fue el San Pedro, probablemente en la cultura mochica fue algo que iba más allá de San Pedro, algo que los hizo cambiar y que les hizo, digamos, fundamentar un sentido distinto, muy vinculado a la sangre. Es un fruto que se encuentra precisamente debajo de cada una de estas plaquitas. En Zipán, por primera vez se encontró el fruto. Antes se pensaba que era una papaya. Como parecía de esta manera y no se sabía el tamaño, parecía un fruto pues tamaño real, pues sería así, ¿no? Entonces se pensó que era una papaya y era un anticoagulante para ponerlo en la copa para que la sangre no se coagule, porque no les iba a gustar tomar la sangre coagulada. Quizás el apetito del investigador me había hecho imaginarlo así, pero parece que no tiene nada que ver con la papaya, que más bien es una meliácea, es una nuez, y probablemente es un intoxicante, pero que no funciona solo, que funciona junto con otros, o sea que es una química muy elaborada.
este intoxicante, esta planta, también aparece, además de la escena de muerte, como pueden ver, la escena de la entrega de la sangre, o sea, la escena culminante, aparece también en la escena del origen, en la escena de la cópula ceremítica o ceremonial, y aparecen ambos, aparece el fruto único y aparece el fruto bivalvo, o sea, como masculino y femenino. Estos dos frutos se unen dentro de la copa. Esa equivalencia dual también existe entre los caracoles y las conchas, que son elementos sagrados, ¿no?, simbólicos, que aparecen en todas las tumbas y formaron parte de un concepto muy antiguo que los asocia a las fuentes originales de la vida. Para las culturas anteriores, incluso a Moche, la concha roja, bivalva, representa el aspecto femenino, la sangre por la menstruación, y el caracol blanco, univalvo, representa el aspecto masculino, los huesos, como el semen blanco, ¿no? Entonces, ellos entienden que hay, digamos, una dualidad primigenia, una dualidad elemental que sucede en el mar, que son digamos, las pacarinas, el origen de la vida, ¿no? Entonces, a partir de este simbolismo rojo y blanco, que es muy importante, porque es la sangre y los huesos, ¿no? La sangre finalmente termina evaporándose. En Huaca de la Luna han visto que los cuerpos eran abandonados para que los buitres devoren la carne, de alguna manera la eleven al cielo. Pero entonces, sobre la huaca, ¿qué queda? Quedan los huesos blancos, y finalmente esos huesos se unen a la huaca misma, porque sobre ellos se construye un nuevo templo. O sea, la roca, la tierra, vuelve a la tierra, y el agua vuelve al cielo, se eleva junto con los buitres y las moscas. Encontramos entonces otra tumba menor, que resultó ser la del sacerdote, la del acompañante del señor Recipán, que tenía una corona de búho, tal como aparece, bueno, ovejeras, además, narigueras también, pero una cantidad mucho menor, unos collares que representan la dualidad, pero en el sentido de las emociones. Llegan a tal, digamos, exquisitez de representaciones y de proposiciones simbólicas que son capaces también de extrapolar la dualidad de los sentimientos, ¿no? La felicidad y la angustia, la vida y la muerte, la alegría y la pena, etc., ¿no? Pero del lado de la muerte y de la angustia está la divinidad, tiene una oreja bilobulada, quizás por el tema de las lágrimas y la lluvia, de la fecundidad. Son saladas las lágrimas como agua del mar. Encontramos entonces la copa asociada al personaje sacerdote, y también otras tumbas más donde se tiene la misma fórmula, o sea, a través del tiempo hubieron representantes de la misma fórmula ceremonial, con las copas, con el búho, con la corona doble. Bueno, el hallazgo más significativo, personalmente el que me dediqué a estudiar más porque fue el enfoque de mi tesis, fue la tumba más antigua, y es lo que en el que vamos a abundar más y en el que voy a hacer las comparaciones. Es la tumba más antigua, es el primer rey, cuando el sistema religioso y político aún no se había dividido, y concentra los dos poderes. Era una tumba que no tenía cámara, era solamente una fosa con un envoltorio. Dentro de ese envoltorio estaba la cantidad enorme de piezas de oro y plata, tan abundantes como las del señor Recipán, divididas en un sistema dual: oro arriba, plata abajo, o metal arriba y concha abajo, ¿no? Materiales, los mismos pectorales hechos de metal estaban sobre el pecho, como este pulpo, ¿no? Y pectorales similares, con imágenes parecidas pero opuestas, o sea, paralelismos, estaban hechos en concha y colocados en las piernas. De esa manera, la tumba a su vez tenía una distribución dual de los objetos. Como han visto acá, la pieza, el collar más impresionante se encontró casi sobre el faro, o sea, el collar estaba fuera del faro. El collar de las arañas es magnífico, es una obra maravillosa, con 100 puntos de soldadura, oro laminado, ¿no? Muy fino, cada pieza está soldada, cada embone además de la tela es perfecto, ¿no? No se ve la soldadura porque han hecho como un machimbrado, como una ramita de pino, que entra uno dentro de otros y que se cae un punto de soldadura, o sea, prácticamente unido, ¿no? El símbolo que está atrás representa, al reverso de la pieza, representa una helicoidal, que es hasta
abstracción, más que la abstracción, el simbolismo de la araña. La araña es la constructora de la naturaleza, es el único animal que construye con una sustancia que brota de su propio cuerpo, ¿no? Además construye un cosmograma perfecto. Ese cosmograma es la tela y además lo cierra haciendo una helicoidal, ¿no? Es el movimiento que vemos acá. Ese helicoidal se reproduce en el viento, en nuestro cordón umbilical, a veces los niños se reproducen en la mollera, ¿no? Si los mochis hubieran tenido un telescopio espacial, hubieran visto que las galaxias también tienen ese movimiento, que es el movimiento de la vida, es el movimiento universal, y que la araña justamente lo conoce, por eso ellos le dan el carácter recreador. Ellos han buscado además una especie puntual de araña, o sea, son tan buenos taxónomos que tratan de ubicar las especies que les permiten explicar mejor estos conceptos simbólicos. La araña está suspendida entre el cielo y la tierra, ¿no? La araña, como pueden ver, es una araña que, así como en esta imagen, tiene unas protuberancias en el abdomen, siempre le presentan con lo mismo, ¿no? Con un cangrejito. Es esta especie, magnífica. Ya veo algunas caras de señoras que no les gustan las arañas, pero es una araña muy particular porque tiene la mitad del cuerpo dividido en dos hemisferios, o sea, hay dos hemisferios en su abdomen, uno es de plata y el otro es amarillo como el sol, como el oro. Entonces en estos dos hemisferios a su vez se pueden adivinar dos caras, ¿no? Una cara cadavérica y vista al revés, esta cara es celínica. Es como la unión del sol y la luna. La araña está entre el cielo y la tierra, ¿no? La araña está suspendida, por lo tanto está entre los dos mundos. La araña es el vínculo entre los dos mundos. La araña es el eje del cosmos, porque soporta sus patas además las uñas y forma una cruz, de tal manera que han determinado con esta especie todos esos conceptos. Vemos la araña en la huaca de la luna, por ejemplo, en el centro mismo del mural, ¿no? La araña divide el mundo de los rituales, es el mundo de los hombres, de la danza, de los prisioneros, del mundo de los dioses. O sea, la araña es el centro, precisamente, entre el cielo y la tierra, entre el mundo de los rituales y el mundo de los dioses. Si se dan cuenta, bueno, es un análisis que no me corresponde, algún día lo haré. Los colores son los mismos, hay celestes acá, hay blancos acá, o sea, como que la araña hace que se establezca una, digamos, oposición, ¿no? Una paridad, la araña marca el centro. La araña justamente, la huaca de la luna, está dividida en dos partes, una muestra el mar y la tierra, o sea, está al revés, la araña debería estar cabeza arriba, pero ellos adrede la han colocado en el centro de los escalones, pero a su vez invertida, de tal manera que representa el mar y la cordillera. La mitad de su cuerpo representa un animal marino, una especie de muy cangrejo, etcétera, ¿no? Una quimera, y un animal terrestre medio veilado, con sus colmillos, las manos, ¿no? Entonces hay una intención de situarla como la mitad, la dualidad, el centro, de donde se divide. Luego vamos a hablar un poco más sobre este tema, que es muy interesante. Mira la cantidad de objetos dentro de esa tumba, ¿no? Había orejeras, narigueras, collares de plata con incrustaciones, una maravilla. El sueño y la pesadilla de cualquier arqueólogo, el sueño de haber encontrado un tesoro tan grande y la pesadilla de tener que recoger una por una todas las piezas y consolidarlas para que no se le quiebren en las manos. Esta es la nariguera de oro y plata que representa un personaje con un tocado impresionante de Hugo. Esta es su pareja, que mientras que todo lo que acá es oro, en esta otra orejera todo es inverso, todo es plata, ¿no? Vemos también todos los grupos de narigueras, como menciono, eran tabuladores, eran el distintivo no solamente de esta cultura, se usaron desde la cultura anterior. De alguna manera también están creando una especie de bigotes de gato, ¿no? Los gatos con los bigotes pueden saber de dónde viene el viento, ¿no? Entonces de esa manera la nariguera también es una especie de sensor. Vemos también entonces entre las piezas de collar que hay el felino y el hombre. El felino y
y el hombre como los polos, como las caras de una dualidad. Y hay la transformación del hombre en felino o del hombre en deidad. Entonces esa transformación pasa por el tema también del chamanismo. Esta transformación en deidad, esta revelación, este acceso a este ser arquetípico, esta deidad, se logra a través quizás de estos complejos rituales chamánicos, donde finalmente la ingestión de plantas, de sustancias que equivalen a la sangre o con la sangre, transforman al personaje en una deidad. Existe pues también una serie de instrumentos, estólicas, cetros, en los cuales aparece esta semilla enigmática, el fantástico, el incógnito Uyuchu, que alguna vez se encontrará en la selva de alguna parte del Perú. Hasta ahora no se han hecho investigaciones para lograrlo. Miren la cantidad de metales en estado de conservación muy complicado. Esto finalmente se ha restaurado y ahora está reluciente. La capa de cobre destruyó el metal y afloró a la superficie, pero raspándola se puede ver el dorado atrás. Este es el pectoral, magnífico, enorme, ¿no?, que tiene 3 niveles. Muchas veces se dice, bueno, es el pectoral del pulpo, pero realmente es algo más. Son 3 niveles. Son las conchas, de donde nace todo, el origen, arriba, ¿no?, ranuradas como las conchas típicas, ¿no? Sigue un caballito de mar. El segundo nivel es un caballito de mar, es un cartílago, la concha es ósea. El caballito de mar se seca porque no tiene ni huesos ni carne, es un cartílago, ¿no? Es un animal que tiene un cartilaginoso. Y finalmente el pulpo, que es totalmente carne, no tiene ningún hueso. Entonces son los 3 niveles del mundo marino: el pulpo arriba, las conchas abajo, el caballito además en posición vertical y el pulpo en posición horizontal, ¿no? Ahí hay un sistema de oposiciones y de colores también. Esto es plata, esto es cobre y esto es cobre dorado. O sea, hay 3 niveles de color, todo está muy bien estructurado. Existe pues acá un concepto de tripartición, que es lo mismo que vamos a ver luego en otra figura, pero inversa. Esta es la tripartición marina del mundo de abajo, y vamos a ver luego cómo ellos establecen la tripartición del mundo de arriba. El caballito de mar no lo estoy inventando, es una figura que aparece una y otra vez en el arte moche, porque es una quimera, es un animal, un pez que parece un zorro, ¿no?, tiene la carita del zorro, ¿no?, y además tiene un eje distinto. O sea, es un pez que no entra dentro del sistema, ¿no? Entonces es un referente, es un animal importante para la mitología y el simbolismo de esta cultura. Poco a poco se fueron descubriendo capas y capas de ornamentos. Así como el pectoral iba sobre el pecho, les mencionaba que sobre las piernas estaban unos pectorales pero hechos de concha. Este pectoral representa lo totalmente opuesto al pulpo. Si el pulpo es la carne, hay un animal que es los huesos, y que ocupa el lugar a veces cercano al pulpo, pero hace todo lo contrario. El pulpo se mueve mucho, viaja a chorro, impulsa a chorro. Este animal no se mueve. Y por afuera es todo huesos, ¿no? Es un esqueleto de huesos articulado, es la estrella marina. Así como existe entonces la carne y los huesos separadas, ¿no?, unida, perdón, en los cuerpos, en el rojo y blanco, en todo este concepto, ellos han tratado de encontrar en el mar la dualidad, la oposición entre estas fórmulas, y han creado una a una las paridades, los paralelismos que explican la composición del universo, la estructura misma del cosmos. Así como hay entonces un pectoral pulpo y un pectoral estrella en la tumba del señor de Zipán, en la magnífica tumba de la mina, lamentablemente huaqueada, una tumba extraordinaria, mucho más grande que la del señor de Zipán, que fue saqueada en el Valle de Teque, cuya corona está ahora en el Museo de la Nación, fue repatriada, seguro algunos de ustedes lo han visto. Tenía una pareja que aún no ha sido recuperada, que representa una estrella marina. O sea, mientras que hay un pulpo, hay una estrella, son la oposición dual. Dense cuenta de elaborada, yo solamente estoy hablando de generalidades. Acá nuevamente hay 3 animales, está el pez, está la deidad y están las garras del búho. O sea, el pulpo al mismo tiempo es un búho. ¿Por qué? Alguno de ustedes ha pelado un pulpo y ha visto que tiene un piquito negro abajo, igualito al de un búho.
El comportamiento del pulpo y del búho son idénticos, ambos cazan, el pulpo se desplaza como un búho en la noche en el mar y cae sobre su presa, generalmente un cangrejo, y lo atrapa, igual que un búho en la noche atrapa a un pequeño ratón. Entonces es el mismo comportamiento, la misma metodología en dos mundos paralelos, opuestos pero complementarios. Tenemos también dentro del ajuar del viejo señor unos apéndices, le han puesto estos radiantes, para nada son radiantes, sí son radiantes, ¿no? Pero son los ojos del caracol, es este principio, están representando el germen de la vida, el origen de la vida, ¿no? Cuando las conchas producen la vida, dentro de las conchas sale la carne, y la carne no tiene forma aún. El caracol es un animal que se contrae, que no tiene una forma definida, ¿no? Y lo primero que produce son los ojos, o sea, el principio de la vida es esta fórmula, ¿no? Esta apéndice radiante con una bolita arriba, que son los ojos del caracol. Entonces están haciendo una gradación, están poniendo las conchas del caballo de mar, el pulpo, pero de otro lado también las conchas y el caracol, o sea, están haciendo una especie de progresión evolutiva de la especie. Entonces, en esa progresión, ese cuadro evolutivo, lo que nace y lo que se transforma, en lo que se transforma el caracol es en un pez. Y en un pez muy especial, un pez que tiene las antenas como las del caracol. Este pez ya está libre, ya salió de las conchas, ahí está emergiendo de las conchas, y acá terminó de salir, ahora ya está libre y nada junto, un cardumen, y se mueve, y tiene este movimiento ondulado. ¿Qué pez es? ¿No? Aparecen los brazaletes, magníficamente también detallados, con puntas de oro. Es un life, es un pez muy común en la costa del Perú, se vende en los mercados, es algo que se obtiene en los ríos, hay platos típicos inspirados en... Es un pez gelatinoso, no tiene escamas, es tan viscoso como un caracol y tiene 4 antenitas muy parecidas a las antenas, a las 4 antenas del caracol. Ellos piensan quizás que este pez es la transformación, la inversión del caracol, ¿no? El caracol tiene los huesos por afuera, o sea, tiene la concha. El momento en que se produce el salto, ¿no?, a la vida, ¿no?, a la nueva forma de vida sobre la tierra, según ellos se produce a través de este pez. O sea, este pez es el que emerge del caracol y puebla la tierra. Entonces, por eso es tan importante, por eso aparecen los brazaletes, aparecen en todos lados, aparecen los textiles, como si fuera una sustancia, la sustancia misma de la vida, como si fuera un fluido, ¿no?, como si fuera el agua misma tomando vida. Existen también entonces 2 estandartes en la tumba, 2 personajes duales. El felino que representa la tierra, con estas orejas que son escalonadas como la huaca, como la tierra, y el cangrejo, que tiene todo el cuerpo punteado como el agua, ¿no?, que representa básicamente el mar, el agua. Entonces están, digamos, 2 grandes personajes, como este enfrentamiento, el mar y la tierra, dentro de esa tumba. Pero la tierra es más compleja, la tierra tiene los 3 niveles que se oponían al pulpo, recuerden. Hay algo que se parece al pulpo, que tiene estas volutas, pero que es realmente un murciélago, o sea, el arco, digamos, la bóveda celeste. El murciélago además, ¿no?, su cabeza, su pata acá, está muy estilizado porque está convertido en un arco. Dense cuenta que está sobre su cabeza, o sea, el murciélago, los buitres y los peces que están sobre la frente no están claramente definidos, son arcos, son 3 niveles del universo. Es la bóveda, digamos, de las estrellas, del cielo, que es el arco iris, representado por un buitre o un cóndor seguro cabeza, hay el cóndor, el buitre real que tiene todos los colores del arco iris en la cabeza, ¿no? O puede ser también el gallinazo, que es diurno, y es el cielo del día, ¿no?, la bóveda, digamos, del cielo diurno. Y están los peces que no son un arco, que son más bien un remolino, que son el agua sobre la tierra, es el curso de los ríos, el mismo líquido que baja por los ríos. O sea, son los 3 niveles sobre la tierra y la tierra misma representada por el felino. El cangrejo también es una especie muy puntual, no es cualquier cangrejo, es un cangrejo de las orillas, acá le llaman maimai, a un cangrejo que está entre las peñas, que nunca entra al fondo y nunca sale de la arena. Es el cangrejo que está en el límite, o sea que está en la orilla, en
entre los dos mundos y por lo tanto tiene el color del arco iris. El Señor entonces pues asume todos estos símbolos como el centro. Él es el centro del universo, porque en Él se reúnen todas las partes, todas las parcialidades, ¿no? Él sería el personaje central, así como aparece en las pinzas, en toda la iconografía, una y otra vez, la imagen de la humanidad, por el Señor, ¿no? El sacerdote, como representantes de la humanidad, y a su vez la humanidad como síntesis de todas las cadenas de vida del universo. Hay peces alrededor, la cara está al centro, hay 4 direcciones, hay pulpo nuevamente, ¿no? Pulpo, sí, es básicamente un pulpo. Así como hemos visto, pues, hay una serie de sonajeras, etc., ¿no? Que tienen que ver con esta taxonomía extensa, simbólica, que intenta ordenar todas las cadenas de vida en un sistema donde el hombre se sitúa al centro y donde tiene la función de equilibrador. Por ejemplo, hay sonajeras con esta misma deidad. Sería entonces la primera vez que aparece en todo el conjunto de Zipán, la deidad que representa a este creador, a este hombre como centro del universo. Ahora vamos a lo consistente. Esta deidad, pueden ver que tiene realmente 4 apéndices, ¿no? 4 bandas. ¿Recuerdan las patas de la araña colocadas en pares? Así, ¿no? Haciendo la X, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver qué tan araña es esta deidad. Dense cuenta, es claramente una araña, ¿no? Tiene las patas hacia los costados, tiene un cuchillo en la cabeza. Y, lógicamente, estas protuberancias son las mismas que de la araña de la especie que les he mencionado. O sea, además de ser araña, el personaje principal es esa araña, la araña que tiene los 2 niveles, la araña que está en el centro del cosmos, la araña que construye la red más perfecta. Pero esta deidad es mucho más antigua. Esta deidad proviene del formativo. Esta deidad no es una creación nueva. Esta deidad araña es antiquísima. Se ocupa más o menos aparece en el 1000 antes de Cristo y en la costa norte. Vamos a ver luego por qué araña. Vemos que aparece pues como un personaje, quizá una quimera, tiene colmillos, tiene los quelíceros, pero sostiene una planta. Dense cuenta qué planta es, tiene una especie de flor grande, ¿no? Y además también aparece como una red, con una cabeza al centro, es lo mismo, es la síntesis del mismo símbolo. Dense cuenta, ¿no? La araña tiene en las manos una planta, esa planta es el algodón. ¿Por qué es el algodón? Porque la araña es tejedora. La araña tiene este hilo, ¿no? Que es prácticamente de la misma, no es la misma sustancia, pero es de la misma forma que el algodón. Por eso para ellos la araña es la creadora, no solamente de la red, es la creadora del algodón, de la sustancia, ¿no? Y la creadora del sistema, ¿no? Y la araña construye la red, le enseña al hombre a tejer, y por lo tanto es la creadora del cosmograma. O sea, la araña es la inteligencia de la naturaleza, la araña es el alfa, el hombre es el omega, el principio y el fin para ellos. La red aparece muy claramente, por ejemplo, en Garagari, en Lima, lamentablemente destruida. Está pues un templo de esa época donde la araña, incluso había una red, ¿no? Hay fotos de una red hecha de barro, con los nudos, una escultura en una pared magnífica, una red volumétrica. Y vamos ahora ya a lo mío. Este es un mural que, si se dan cuenta, representa la misma cabeza dentro de la red. La red es roja y blanca, como los rombos de Huaca de la Luna, rojos y blancos, ¿no? La sangre y los huesos, o sea, la fórmula elemental de la vida. Los huesos al centro, la sangre revistiendo. La red sale de la cabeza de la araña, de la deidad araña, o sea, de la síntesis de su cabeza, pero a su vez se transforma en cada una de las partes que lo componen. O sea, hay un pico, hay una serpiente, está la mitad del cuerpo por acá, la mitad por allá. ¿Qué significa? Significa la interdependencia, la unión de todas las formas de la vida. Parece la cadena del ADN, todos la compartimos, somos parte de esa vida. El cosmos es indivisible, no somos nosotros, digamos, creación única, somos parte de la cadena de la vida. Eso parece que quiere explicar el moral. Y dentro de esa cadena el hombre
reúne la experiencia de todos los demás seres y paradójicamente realiza y se hace grande gracias a imitar el ejemplo más humilde que es el de la araña. Este ícono es tan importante que aparece en todas las coronas de esa época tan importante que fue el formativo, el proceso anterior a todo un periodo cultural de 1000 años. O sea, los personajes principales, los reyes, usaban, igual que el señor de Zipán, el símbolo de la araña como elemento de estatus, como elemento distintivo. Hemos encontrado ese mural que les mencioné, que les he mostrado acá, ¿no? Lo hemos encontrado en un templo magnífico que acabamos de descubrir. Esta corona salió de allá, esta corona fue saqueada de este templo que estamos investigando. Este templo se llama Coyut y el que está al frente se llama Zarpán, que es Coyut. Ha sido invadido, hay unos templos grandes que son Lambayeque, pero toda esta extensión vasta, ¿no?, que parece una luna, realmente es el conglomerado de por lo menos 8 templos gigantescos de más de 100 metros cada uno, de lado cada uno. Hemos descubierto solamente uno, que está ubicado acá. Aún nos faltan muchos años por investigar. El templo tendría esta forma, con una escalinata de 25 metros, 180 metros de lado por 80 de frente. Miren la escalera. Acabamos de descubrir entonces lo que sería el momento previo a los mochitas, con una dimensión extraordinaria. Este templo fue sepultado con arena, por eso está tan bien conservado. Fue sepultado para construir otro templo mucho más grande que desapareció por el tiempo y solo nos dejó el anterior. Entonces, cuando excavamos encontramos solamente restos de columnas, de pinturas de un templo de la misma época, totalmente arrasado por la erosión, pero podemos encontrar el templo más antiguo. Este conjunto, Coyut Zarpán, como les digo, pertenece al momento previo a Moche. Se ubicó frente a este cerro, lo pueden ver en esta foto, ¿no?, el cerro Ventarrón, que está al frente, y de alguna manera imita la forma del cerro. Pero ¿qué pasó antes? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen de los Moche? Ya conocemos, ¿cuál es el origen de los Cupiniques, que son estos del templo de Chalín, ¿no? Cupinique y Chalín son el mismo proceso. Entonces la pregunta es esa. Nosotros hemos descubierto justamente el origen de este Coyut Zarpán, que les digo 36 hectáreas, lo hemos descubierto solamente 1 kilómetro en la falda del cerro Ventarrón, que es el cerro que está aislado, el cerro que está en el centro del valle. Vemos Ventarrón, una colina en el centro del valle de Lambayeque, y Zipán, como les mencionaba, en el intravalle, de donde se puede ejercer función de centro para canalizar los ríos que les mencioné, ¿no? Zipán se ubica en el centro exacto de toda la cuenca, pero Ventarrón se ubicaba, y Zipán está justo frente a él en línea recta, Ventarrón se ubicaba en la colina central del valle. Ese significado de axis mundi, de centro, lo vemos en todo el arte Zipán que hemos visto. El simbolismo de centro, del hombre como araña, del equilibrio, etc., manifiesta siempre este concepto principal. El axis mundi, la humanidad como eje del cosmos, el templo como eje a su vez de todo el valle, y en este caso, en el caso del Ventarrón, vamos a ver de qué manera el templo reproduce el carácter central de la montaña. La montaña es el eje de todo el valle. Si se dan cuenta, es una montaña muy ordenada, muy recta, incluso tiene la forma de un animal, ¿no? Parece Cusco, ¿no? Parece el planeamiento de Cusco, el felino rampante, ¿no? Vemos pues que la civilización comienza en esta ladera y muy cerca al río, donde se tiene acceso a las tierras más inmediatas. Era una pequeña huaca, totalmente abandonada, destruida, convertida en cantera, en basurero, hasta que finalmente, con la investigación, hemos descubierto que el templo más antiguo tiene la edad de Caral, 3000 a.C., ahí se originó todo, y sobre todo ahí se originó el simbolismo del arte mural. Mientras que Caral no tiene murales, Caral es un recodo del valle. Caral no está ubicado en la colina central del Valle Sur. Caral está en un recodo, hay que entrar y hay que meterse un costado. Caral no ocupa la parte central del valle, el Ventarrón sí. Y la montaña es el centro y el templo imita ese carácter del templo. Además, el templo está dividido en 4 partes.
Hay dos salas principales, una de ellas tiene un fogón de forma cilíndrica, una chimenea cilíndrica, representa el círculo, ¿no? Representa el cielo, y la sala secundaria tiene un fogón ceremonial de forma escalonada, con una chacana, representa la tierra. Se dan cuenta en las orejas del felino, ¿no? La chacana, ¿no? La tierra. Igual, hay dos salas menores, una sala que está elevada, que representa también el escalonado, y una sala circular, o sea, hay una cuatripartición perfecta. Cuando se origina la arquitectura ceremonial, aún antes de la orfebrería, aún antes de la metalurgia, ahora vamos a ver por qué se origina, ¿no? La arquitectura ceremonial. El patrón, digamos, el esquema simbólico es lo primero que surge. Ellos no piensan en una arquitectura funcional, ellos construyen una arquitectura netamente simbólica, y este mismo simbolismo rojo y blanco, círculo y cuadrado, arriba abajo, dualidad, que reside a partir de un centro, es lo que recoge Cipán y es lo que recoge Corinto. Vemos pues la arquitectura que estamos descubriendo, ¿no? La sala o el fogón ceremonial. Esto tiene 3 metros de altura, ha sido hecho sin adobes, como si fuera una escultura, ¿no? Es magnífico, es extraordinario, es una arquitectura única en su género. Todos los científicos que han ido ahí se quedan asombrados del gran desarrollo, ¿no? Estamos contemplando pues el origen de una gran cultura, el origen de lo que después fue Cipán. Son las raíces de esta gran tradición de la costa norte que usa el arte mural y que tiene un sistema simbólico muy desarrollado a partir del 3000 a.C., ¿no? Hemos descubierto una serie de detalles, ¿no? Esta es una primicia. La parte, por eso está un poco oscura, hemos hecho una excavación ya al fondo del templo, llegando a la primera fase, y hemos encontrado una banqueta donde se aposentó, donde se sentó el único dirigente del grupo en la primera fase. O sea, hubo un jefe que controlaba el fogón ceremonial. Dense cuenta de la figurita que hay al costado. Esta figurita es una zarigüeya, ¿no? Que representa la tierra. Es quizás ese animal que aparecía sobre la luna en el mundo moche. La zarigüeya sube a cualquier lado. La zarigüeya tiene incluso unas manos tan evolucionadas, tan adaptadas, ¿no? Que tiene una especie de dedos suplementarios en la palma, ¿no? Entonces, es el animal que puede subir a cualquier lado. Quizás es el animal entonces en la mitología que sube al cielo y baja el fuego para el hombre. Por eso está al lado del fogón ceremonial, al lado de la banqueta, y al lado del fogón ceremonial, que es donde está sentada la persona que dirige la comunidad. A un costado del fogón ceremonial están estos dos peces que representan entonces la tierra, mientras que la zarigüeya está asociada a la banqueta, los peces al fuego. De alguna manera hay ahí dos funciones, banqueta, fogón, y hay dos animales, la tierra y el mar. Este es el forado, ¿no? La excavación que nos ha permitido encontrar la primera fase, pero esta es la segunda fase, que es más interesante, es la que ustedes han visto de rojo y blanco. Y en esta segunda fase hay una banqueta muy grande para que no se siente una persona sino un grupo. Ya estamos terminando, vamos a ver entonces cómo toda la fachada está decorada de rojo y blanco, como Guacaraluna, como la banda roja y blanca del mural de Coyut que representa la vida, como el espóndilus rojo y blanco, etcétera, etcétera. Este simbolismo parte de ahí. ¿Por qué? Porque se necesitó óxido de hierro. No se había pensado todavía en el espóndilus y en el cono, no se había pensado en las conchas como al principio de la dualidad, pero se había quedado al principio de la dualidad en función a lo siguiente. El óxido de hierro, sacado probablemente de un filón, de una montaña, de una grieta dentro de la tierra, como sangre, forma el color rojo, y el color blanco es las conchas incineradas en los fogones ceremoniales, o sea, el mar y la tierra, el agua nuevamente unida con la tierra, formando la vida y formando el color rojo y blanco, como la carne y los huesos. Es exactamente el mismo principio simbólico que después evoluciona en el espóndilus, en los colores rojo y blanco de todo el arte que vemos en toda la costa norte, que se extiende luego a todo el Perú. La corona del Inca, que era rojo y blanco. Nuestra bandera, por coincidencia. Bueno, este es el mural de la segunda fase que está a los costados de la banqueta y que se dice es el mural polícromo más antiguo de todas las Américas. Ahí se origina
el arte mural y el simbolismo articulado. En Caral no existe arte mural porque no es un sitio central dentro de todo el contexto de la cultura, ¿no? Ventarrón sí representa el espacio central, la banqueta es el espacio central dentro del espacio central, y el mural reproduce exactamente el mismo ritual que hacían los moches. O sea, esta fórmula ceremonial se había instituido mucho antes, pero dentro de una sociedad que no era cazadora. O sea, ellos en Huarca Ventarrón ya eran agricultores, no había necesidad de representar una escena de caza en el centro de la civilización. ¿Por qué? Por dos razones. Porque las redes, que son tan importantes para los moches, también lo eran más para esta primera civilización. ¿Por qué la araña? Porque son tejedores, porque son los grandes industriales de América, son los primeros que logran los textiles. Nuestras culturas, en Lambayeque, asistimos al despertar, al origen de la civilización por el impulso que alcanzó, el impulso muy temprano, igual que en Egipto, la industria del algodón. La industria del algodón, los excedentes, las redes que permiten la pesca, y no solamente la pesca, porque si uno trata de hacer una cosecha y traerla al centro para intercambiarla por peces, ¿cómo la va a cargar si no tiene una red? Tendría que tener cantidad de hijos para poder traer zapallo por zapallo y papa por papa. Entonces, hay que tener redes para moverlas. Las redes son el transporte, las redes son todo. Y la red, en el sentido metafórico, es la sociedad, es el cosmos. El cerro está dividido, las placas están cortadas como una red. Entonces, la red es el principio que permite, digamos, asimilar en un sistema único toda la lógica universal. La cacería de venados además fundamenta el poder. Estas personas que están sentadas en el centro logran con las redes, que son el principio básico de toda la articulación económica, logran hacer y lograr una hazaña de alguna manera comunal. Toda la gente está a la expectativa, todo el grupo está a la expectativa que ellos cumplan con esta gran hazaña. Cazar un venado con redes sin escopetas no es tan fácil, es una gran hazaña. Y de esa manera estas personas que están sentadas ahí adquieren el poder y se convierten en el grupo que dirige la sociedad gracias a esta adjudicación ceremonial que hacen con la cacería del venado. Ellos son el centro de la sociedad porque ellos pueden cumplir con la hazaña, y de esa manera la gente se une en un rito estacional que festeja la destreza del hombre y de sus dirigentes, pero también festeja la industria, festeja la el gran recurso, la gran, digamos, herramienta, el gran medio de producción que significa la red. Hemos encontrado pues cantidad de redes y textiles, y podemos decir que así como en Caral, el origen de la civilización comienza con la industria del algodón, y es algo que lamentablemente ha desaparecido de nuestra memoria, digamos, productiva, ¿no? No nos consideramos, solamente nos consideramos, digamos, una cultura que decayó, que como les llevaron todo el oro, ahora no tienen nada, ¿no? Los peruanos somos los pobrecitos que perdimos todo, porque como se llevaron el oro los españoles, ya nosotros somos pobres. ¿Por qué no pensamos mejor de dónde vino ese oro? El oro de Cipán, ¿no? ¿Cómo se producía este oro? ¿Por qué? Porque éramos industriales, caramba, ¿no? Porque éramos los productores más grandes de textiles del mundo. ¿Han visto ese textil de los peces? Es un encaje maravilloso. Las textileras ahora no se imaginan cómo pueden haber hecho un hilo tan delgado. Lo hacían con cal. O sea, se ponían cal en los dedos y hacían un hilo además con insecticidas, un hilo muy resistente. Pero todo eso se ha perdido. Quizás la arqueología, los descubrimientos en el norte, alguna vez despierten nuestra conciencia y nos hagan capaces de enfrentar el desafío que tenemos como peruanos, ¿no? Entender lo que fuimos, pero no en el sentido melancólico de lo que perdimos, sino de cuáles eran las bases productivas y cuáles eran las fórmulas y cuáles son nuestros cultivos. El algodón nació con la tierra, el algodón no es algo que se introdujo, la caña de azúcar es lo que se ha introducido para destruir la tierra y para crear un monopolio que no le beneficia a nadie. Incluso el azúcar es un veneno letal, poco a poco la gente se va dando cuenta que es mejor no usarla, y ojalá
el cambio de hábitos, ¿no? Porque no se puede luchar contra el esquema del mercado. O sea, mañana nos ponemos a sembrar huevón, pero todo el sistema está a favor del azúcar, ¿no? Todo el mercado está a favor del azúcar. Quizás el cambio de hábitos culturales nos obliga a retomar la senda de lo que alguna vez fue nuestro gran desarrollo, al margen de todos esos sentimentalismos, ¿no? Podamos rescatar lo más valioso de la arqueología, los temas de la unidad, de la cosmogonía, de la integración de la humanidad con el cosmos y lógicamente las bases teológicas. Muchas gracias.